La honradez, amabilidad y responsabilidad son valores que no todas las personas tienen, pero la envidia, el rencor y la venganza, esas pueden salir rápidamente a flote. Si tienes alguna vivencia y deseas compartirla, te dejo en la cajita de descripción y en el primer comentario mi correo y página de Facebook para que puedas contactarme. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería de muerte, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos 5 años. Soy de raíces humildes, pero muy trabajadora. Quise enviar mi vivencia para que puedan estar atentos a las personas, porque podrían mostrar una buena cara, pero por detrás hacer cosas diabólicas y cobrar venganza por ser honrados. Mi nombre es Cecilia y esta es mi historia. En aquel tiempo, mis hijas tenían 10 y 12 años de edad. Mi esposo era chofer de taxi y yo me dedicaba a hacer las labores domésticas. Mis hijas eran muy estudiosas porque siempre les hemos inculcado que la mejor herencia que podríamos darles eran los estudios. Así que únicamente tenían que sacar buenas calificaciones y ayudar algo en la casa, mientras mi esposo trabajaba turnos de 12 horas diariamente. Yo era ama de casa, sin embargo, a espaldas de mi esposo, hacía labores domésticas en algunas casas. No quería decirle para que no se sintiera mal, si bien es un trabajo honesto. Él decía que no quería que yo trabajara, ya que desde muy pequeña trabajé. Mi madre tuvo 9 hijos y todos seguidos, así que cuando cumplí 8 años de edad, le dijo a una de sus hermanas que me mandaría a vivir con ella, para que pudiera ayudarle en una lonchería que tenía. Ella hacía antojitos por las noches, así que yo tenía que estar ahí desde que llegaba de la escuela, picando las cebollas, haciendo la salsa y demás. Sin embargo, como veía que era muy abusada, me empezó a mandar a hacer un trabajo más pesado, como freír los alimentos de los comensales. Cuando conocí a mi esposo, yo tenía 17 años de edad. Fue una noche a comer a la lonchería y pues, cuando nos vimos nos enamoramos. Así que al cumplir 18 años, nos casamos por el civil. Mi tía no quería dejarme ir y por obvias razones se le iba a la cocinera gratuita, así que ella tenía que buscar mi reemplazo. Cuando contrajimos nupcias, mi marido me dijo que no trabajara, que terminara de estudiar ya que mi tía solo me permitió estudiar la primaria. Así que ya casada, estudié la secundaria y preparatoria, quedando embarazada en esa época de mi primera hija y al poquito tiempo de la segunda, por lo que mis días estaban ocupados con mis pequeñas y estudiando para poder tener una mejor educación. Como te dije, a espaldas de mi esposo hacía uno que otro trabajito y ese dinero lo usaba para ayudar a vestir a mis niñas, por lo que siempre estaban muy arregladitas, perfumadas, y podía darles el gusto de ir a tomar un helado o pasear en los centros comerciales y de vez en cuando comprarles un detallito. Mi marido empezó a tener problemas monetarios. El dueño de la placa del taxi empezó a pedir más dinero, además de que luego no le daba el vehículo porque se echaba a perder y tenía que meterlo al taller. Así que entre una situación y otra se quedó sin trabajo. Empezó a preguntar con algunos compañeros taxistas y le dieron el teléfono de un señor el cual tenía una empresa, manejaba una pequeña flota de taxis y necesitaba un chofer para cubrir un turno que estaba vacío. Por lo que casi de inmediato
empezó a laborar. En la empresa, como habían varios taxis, habían varios choferes que cubrían los turnos, y curiosamente las familias de ellos se llevaban entre sí. Entonces un fin de semana nos invitaron a un convivio. Fuimos mi esposo, mis niñas y yo. Llegamos con algo para la comida y unos refrescos. Mis niñas iban muy bien arregladitas. Ahí conocí a 2 mujeres. Ambas tenían hijos, pero más grandes que mis hijas, tal vez terminando la secundaria o estudiando la preparatoria. Se mostraron muy amables. Sus esposos estaban tomando algunas bebidas alcohólicas y mi marido estaba ahí con ellos platicando. Él no tomaba ni una gota de licor. De hecho, su papá era alcohólico y vio muchos pleitos en su casa, por lo que desde muy joven decidió jamás beber. Y fue una de las cosas que más me gustaba de mi esposo. Él se abrió paso en la vida como pudo y además era una persona muy honrada. Aquellas mujeres platicaban y sentí que hicimos una buena amistad, así que cuando nos dimos cuenta, nos reuníamos muy seguido para convivir, creyéndolas mis amigas. Un día llegó mi marido por la noche. Me dijo que su patrón se había molestado mucho porque tuvo unos problemas con los maridos de aquellas mujeres, según porque no reportaban todas las ganancias. Ellos le dijeron que habían estado bajos en los servicios. Sin embargo, el dueño no les creyó. Así que empezó a indagar, por lo que llamó a mi esposo para hacerle algunas preguntas, las cuales contestó de manera sincera. Y no lo llamó a él solamente, sino a varios choferes de la flota. Ahí el patrón se pudo dar cuenta de que aquellos hombres estaban robando parte del dinero. Decían que eran menos viajes y se las ingeniaron para que el jefe no se diera cuenta, hasta que por un error se notó la situación. Cuando se hizo otro convivio, también invitamos a aquellas familias, pero cuando llegaron en un plan violento a reclamarle a los involucrados que por qué los habían quemado con el patrón. Así que fue subiendo los dimes y diretes, llegando a los golpes. Mi esposo, si bien no quería pelear, acabó con un ojo morado. Las mujeres se molestaron porque defendían a sus esposos. Yo no decía nada, pero ellas se me quedaron viendo con ojos de odio, como si yo fuera también parte de todo aquello. Alguien, tal vez un vecino, llamó a las autoridades porque estaba demasiado caliente todo el asunto. Al final, cuando llegaron los uniformados, aquellas parejas se retiraron del lugar, pero nos amenazaron. Dijeron que íbamos a pagar muy caro el chisme con el patrón. Esa tarde se sintió extraña, incómoda, por lo que terminamos antes de lo usual. Habíamos quedado 3 familias, una, quien era la que usualmente daba la casa, otra pareja que estaban recién casados y nosotros. Cuando llegamos por la noche, mi marido y yo nos pusimos a platicar acerca de lo sucedido. Él me dijo que si bien no se quiso meter en esa situación, su patrón lo había llamado y tuvo que decirle lo que sabía, porque hilando todos los hechos, era notable que robaban dinero. Quedaron las vacantes de esos choferes, por lo que el patrón contrató a 2 choferes nuevos con cartas de recomendación. Me dijo mi esposo que cuando llegaron se veían muy amables, pero al cabo de unos 15 días se veían sospechosos. Incluso, en una ocasión, los vio a ambos salir deprisa de una bodega que tenía el patrón, en donde estacionaban los taxis. Guardaba unas cajas con cosas, partes de auto, muebles de oficina y 1000 cosas más. Si bien esta plática la dejé olvidada, tiempo más adelante embonaría con los hechos escalofriantes. Unos días más tarde, el dueño de la casa donde hacíamos las reuniones sufrió un accidente. Lo hospitalizaron y estuvo ahí varios días. A la semana,
Mi marido tuvo un accidente muy grave. Se impactó con un autobús. Me llamaron a las 6 de la tarde para decirme que estaba internado en el hospital. Cuando llegué, los doctores no me daban buenas noticias. Me dijeron que podría esperar lo peor. Y justo a las 24 horas, mi esposo falleció. El mundo se me cayó por completo. El dueño de la empresa pagó todos los gastos funerarios y nos dio dinero para poder vivir dignamente un tiempo y yo buscara en dónde trabajar de manera fija. Así que tuve que hacerme a la valiente e hice lo que mejor sabía hacer. Puse un pequeño puesto afuera de la casa donde vendería antojitos mexicanos y así no desatendería a mis hijas. Mientras me iba dando a conocer, lograba sacar apenas para la comida y ya con las recomendaciones, poco a poco fui mejorando. Sin embargo, algo hizo que mi vida volviera a derrumbarse. Mis hijas fueron a comprar a la tiendita que estaba cerca de la casa, solamente a una cuadra, cuando escuché el alboroto y una vecina me vino a decir que habían atropellado a una de mis hijas, a la mayor, que vio que venía un auto rápidamente y aventó a su hermanita para que no le pasara nada, pero ella fue impactada por el vehículo, el cual se dio a la fuga. Cuando llegué a ver a mi hija, la vi cubierta con una sábana blanca. Yo pensé que había fallecido, pero una señora me dijo que la habían cubierto porque se le desprendió parte de la piel del rostro y que lo mejor era taparla. Cuando yo la descubrí, casi muero de la impresión. Se le habían caído los 2 dientes de adelante y no tenía piel en una parte del rostro. Además, estaba cubierta en sangre. De inmediato llegó la Cruz Roja y nos fuimos para que la atendieran. Para no dar más detalles, mi pobre hija tuvo una recuperación muy dolorosa. También me empezó a faltar dinero. A pesar de que trabajaba y ganaba lo suficiente, siempre se me iba. Con trabajo llegaba al fin de semana. Además de que mi hija, la más pequeña, empezó a enfermar, decía que le dolía la cabeza y que tenía estreñimiento, además de que su vientre estaba inflamado y duro. Yo pensé que era por la alimentación, así que la llevé al médico y le mandó un tratamiento. Sin embargo, mi pobre hija seguía quejándose de los malestares. Yo me sentía derrumbada. Mi esposo había fallecido, mi hija convaleciente y mi pequeña enferma. Entonces recibí una llamada. Era del chofer que estaba en la reunión, el cual había sufrido el accidente. Me dijo que el ambiente en la oficina estaba muy turbio y que la secretaria había ido a arreglar la bodega del patrón y encontró una caja pequeña de madera. Al abrirla encontró fotos de nosotros, los que estábamos en la reunión aquella vez del pleito. Todas las fotos tenían alfileres. Además, había una imagen de algo demoníaco y una bolsita de color negro y listón rojo. Adentro tenía algo, pero no lo quisieron abrir. Entonces, cuando le dijo eso a su esposa, ella sintió que me debería de llamar para que fuera a hacerme una limpia, porque seguramente era brujería. Además que el patrón, el dueño de la empresa de taxis, estaba en luto porque su esposa había fallecido. Falleció de causas extrañas y que a lo mejor mi marido había fallecido por brujería. Yo me desahogué y le conté la situación. Le dije de mis hijas, del dinero. Él me dijo que mejor anotara el nombre y el teléfono de la señora donde fueron ellos para que les hicieran una limpia. Yo le pregunté que qué había hecho con la cajita. Él me dijo que se la llevó a la curandera, que él había pedido que se les regresara la brujería a quienes estaban detrás de toda esta situación. Después de hablar un par de minutos más, colgamos el teléfono. Llamé a la mujer y me dio cita casi de inmediato.
cuando llegamos, porque me llevé a mis 2 hijas también. Nos dijo que tenía un ser de luz, un hermano espiritual, que él era el que hacía el trabajo de curación y que si bien no cobraba, dijo que al final podíamos darle lo que deseáramos, que eso lo usaba para comprar las cosas de curación como hierbas, huevos, aceites. Yo acepté. Empezó con mi niña, la del accidente, después la otra y de último yo. Cuando finalizó con las limpias, me dijo que mostraba indicios de una brujería, que era un trabajo con mucho odio y rencor, que era una brujería de muerte, que no solamente era una persona, sino que sentía que había un par de personas, cuando menos, que estaban involucradas. La curandera me dijo que tenía la cajita y que estaba en proceso de deshacer todo el mal. Sin embargo, aunque ella no quisiera, se le iba a regresar a las personas la brujería que hicieron por la magnitud de la situación, ya que hubo pérdida de vida y accidentes graves, que con el tiempo sabremos quién o quiénes fueron las personas que la mandaron a hacer. Al mes de aquella visita con la curandera, supe que una de las parejas involucradas en el pleito, o sea, uno de los choferes que robaban al dueño de taxis, sufrió un accidente muy grave. Iba en carretera junto con su esposa y se volcaron. Ella perdió la vida y él estaba en mal estado y seguía hospitalizado, que no tenían buenos augurios, que al parecer iba a necesitar rehabilitación para poder volver a caminar. Ahí fue cuando me di cuenta de que fueron ellos quienes nos mandaron a hacer aquel trabajo de brujería de muerte. Los 2 choferes nuevos que contrató el dueño y que mi marido vio salir de la bodega donde encontraron la caja con la brujería, los despidió el patrón, ya que se dio cuenta de que también estaban haciendo sus negocios privados y eran parientes de uno de los que había despedido por robarle. Y ahora vivo con el miedo de la brujería, me cuido de todos, cuido a mis hijas de todos, que comemos, a dónde vamos y qué usamos. Me dejaron un trauma muy fuerte. De verdad que la brujería existe y desgraciadamente nosotros fuimos víctimas de ella. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si escuchas mis relatos continuamente y todavía no te has suscrito, anímate. No te quedes fuera y forma parte de la familia para que te siga contando más historias originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?